Quiero que tengas tu Biblia abierta. Vamos a la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Hechos, capítulo 6. Estamos hablando de la importancia de destacándonos en el servicio. Di conmigo, debo destacarme en el servicio. Sí, Señor, la gente que se destaca es la gente que llega lejos. Mientras va buscando Hechos de los Apóstoles, te doy esta introducción. La gente que más se destaca es la gente que ocupa los mejores lugares en un negocio, en una empresa. La gente que más se destaca son aquellos que ocupan lugares de relevancia. Amén. Y como al Señor le gusta que nosotros, sus hijos, estemos por cabeza y que no estemos por cola. Levante la mano a los que les gusta estar en la cola para ver. Ay, gracias a Dios, ninguno. Sé que allá en casa tampoco, nadie le gusta estar allá de último, en la colita. Pero levanten la mano a los que les gusta estar en primer lugar, en la cabeza. ¿Sabía usted que eso es bíblico? Dígale al que tiene a su lado, dígale, Dios nos pone por cabeza y no nos pone en la cola. ¿A dónde nos pone Dios? Diga conmigo, en la cabeza. Arriba, en cabeza y no atrás, de último en la cola. Así es en la iglesia. Así es en la iglesia. La gente que llega lejos, la gente que llega a ser director nacional de una organización, de una iglesia, la gente que llega a ser jefe de un personal, jefe de misión, jefe, pastor, jefe de una denominación, la gente que llega a ser obrero, la gente que llega muy lejos en el servicio a Dios, es la gente que desde un principio se destaca. Es la gente que desde que cree en el Señor Jesucristo. Papá tiene algo que él dice, el que va a salir se asoma. El que va a ser un creyente aguao, un creyente por allá de último. Mire, desde el principio empieza siendo así. Pero el creyente que va a ser un destacado, el creyente que va a llegar lejos, es aquel que desde un principio cuando cree en el Señor Jesucristo, entrega su vida a Jesús de Nazaret, ya desde un principio usted lo ve que se destaca, aunque es un nuevo creyente, es el primero que llega a la congregación, que hay que recoger un papel, él se destaca en hacerlo, hay que limpiar, hay que decir un versículo, hay que aprenderse un mensaje. Él desde un principio se destaca. Y a esa persona hay que meterle la lupa. A esa persona hay que meterle el ojo, porque te aseguro que va a llegar muy, pero muy lejos. Dile al que tienes a tu lado, dile, te estás destacando, dile, te estás destacando. Te estás destacando allá en casa, te estás destacando. Hoy esta palabra quiero dedicártela a ti. Mi propósito con este mensaje de hoy es que tú también te destaques, que salgas del montón, que saques la cabeza y que empieces a hacer más por el Señor Jesucristo y por su obra. De eso quiero hablarte. En la Biblia hay muchísimos ejemplos de personas que tienen las cualidades de lo que te he dicho hasta este momento. Empecemos con uno de ellos. Diga conmigo, Esteban. Vamos a leer entonces Hechos capítulo 6, versículo 8. Diga conmigo, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Otra vez, Esteban. ¿Cómo se llamaba? No pierdas de vista a Esteban. Diga conmigo, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Puedes sentarte. Que Dios añada bendición a esta palabra. Óyeme,
La historia de Esteban comienza de esta forma. Dice la Biblia, en los primeros versículos de Hechos, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Quiénes eran estos 12? Diga conmigo, los 12 apóstoles, los 12 discípulos, aquellos hombres que habían sido instruidos, capacitados, aquellas personas que quedaron después que el Señor se fue, ellos quedaron con el ministerio. En un buen testimonio. Yo te hablé de esto en el primer tema. El domingo pasado te hablé de cómo era el testimonio de nuestro hermanito Timoteo, y ya eso lo expliqué, el buen testimonio que debe existir para destacarnos en esta área. Hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. También entre ellos apareció Felipe, a Prócuro, Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oiga esta explicación. De repente empezó una crítica, empezó una murmuración. ¿Por qué? Porque normalmente si tú llegas, por ejemplo, por decir algo, a Chile o a cualquier país, me viene a la mente ahora Chile, ¿quiénes serían más en ese país? ¿Las esposas de los chilenos o las esposas de los peruanos que vivan allí en Chile? ¿Quiénes serían más? ¿Las esposas de los chilenos o las esposas de los peruanos? ¿Quiénes? De los chilenos, porque están en su país. De repente pueden haber muchas esposas de peruanos, pero no van a ser mayoría. Eso sucedió en Israel. Eran más las esposas de los de allí que las esposas de los que venían de Grecia, de los griegos. Por supuesto que les daban más abundante comida, apartaban más comida para las esposas de los hebreos que para las esposas de los griegos. Cuando la iglesia vio esto, empezaron a murmurar. Ellos veían el montón allá, el poco de comida, abundancia de comida, más personal para servirle a las esposas de los hebreos, y por aquí poquita comida. El montón no era tan grande para darle a las esposas de los griegos. Cuando ellos ven todo esto, inmediatamente empiezan a murmurar diciendo: no, aquí hay acepción de persona, esto no puede seguir así. Y empieza aquel jaleo, empieza aquella crítica, empieza aquella murmuración. ¿Por qué el montón era más grande para las esposas de los hebreos que para las esposas de los griegos? ¿Qué estaba pasando? Empieza aquella crítica, aquella murmuración. Cuando los discípulos se dan cuenta de esto, normalmente el pastor está muy pendiente que no se le embochinche el pueblo.
Y cuando hay crítica entre un grupo y otro, los pastores nos ponemos al frente para decir, epa, un momentico, esto no puede continuar así. Inmediatamente buscamos una solución para que eso no continúe, para que eso no siga agarrando fuerza, fuego, porque no podemos estarnos cayendo unos contra otros. Somos una familia, ¿es así o no es así? Y entre una familia no pueden haber críticas, no pueden haber peleas, no pueden haber disensiones. Y si las hay, inmediatamente hay que ponerle un parado, ¿verdad que sí? Eso estaba sucediendo en aquel entonces. Empezó aquella crítica, aquella murmuración, y los discípulos dijeron, un momentico, creo que nosotros estamos haciendo algo que no nos corresponde hacer. Nosotros estamos sirviendo aquí a las mesas, pero esto no es a lo que Dios nos llamó. Dios nos ha llamado para que nosotros persistamos en la oración, en la palabra, para que nosotros persistamos en el ayuno, y nosotros lo que estamos haciendo es servir a las mesas. Vamos a hacer algo, dijeron aquellos discípulos. Vamos a escoger entre el grupo de los creyentes que está aquí entre nosotros, vamos a escoger a personas destacadas. ¿Y qué los destacaba? Diga conmigo, el buen testimonio, la sabiduría y que estuvieran llenos del Espíritu Santo. Fíjate estas tres cosas que destacaron a aquellos 7 que fueron escogidos para servir a las mesas. Así era la iglesia primitiva. No todo el mundo podía estar al frente de cualquier ministerio, el ministerio de servicio. Tenían que ser muchachos de buen testimonio, muchachos y muchachas llenos de sabiduría, muchachos destacados que estuviesen el Espíritu Santo, que fueran unos ungidos. Wow, cuando yo leí esto y por primera vez se me reveló esa palabra, yo dije verdaderamente que para destacarse dentro de un grupo, yo tengo que tener esas 3 cualidades, hermana Nubia. Para destacarse dentro de un personal en la iglesia, yo tengo que ser intachable con mi testimonio. Yo tengo que ser una persona que tenga sabiduría, y el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. Cuando yo le temo a Dios, pues entonces eso es el principio de adquirir sabiduría. Por supuesto que leer la Biblia me da mucha sabiduría. Andar con un anciano, andar con una persona que sepa más que yo, eso me ayuda a adquirir sabiduría. Amén. Y preocuparme por el Espíritu Santo. Ok, hasta allí eso está muy bien. Los discípulos dicen, bueno, vamos a escoger a 7 que tengan estas cualidades. Entre esos 7, inmediatamente, fíjate que entre una lista de 7 personas, el primero que escogen, atención a esto porque aquí hay sabiduría, el primero que escogen es a Esteban, de quien quiero hablarte hoy. Ese Esteban, entre el grupo de los 7 mejores, entre el grupo de los 7 que escogieron, se destacó Esteban. ¿Por qué se destaca Esteban? Atiéndame esto, por favor. Lo primero que vemos en Esteban es que no se conformó con llevarle la bolsita de comida a las viudas. No se conformó con prepararle su buena comida para servirle a las viudas y que no se murieran de hambre, sino que Esteban, aparte de servir durante todo el día, a lo mejor llegaba de mañanita en la madrugada, 4 o 5 de la mañana, porque era tanto el crecimiento de la iglesia que había que hacer mucho, había que servir bastante. Y él llegaba temprano, me lo imagino cantando un corito, me lo imagino sirviendo con una sonrisa, me lo imagino que no estaba, hermano, que llegaba a servir, bueno, aquí otra vez, y tiraba las cosas. Ay, no tengo ánimo hoy. No. Esteban estaba convencido que lo que estaba haciendo, primero, le gustaba hacerlo, y segundo, él sabía que el servicio que estaba haciendo era para Dios. Cuando tú tienes eso claro, tú te destacas en tu servicio.
Cuando tú tienes claro que lo que estás haciendo, lo estás haciendo para Dios, entonces tú te esfuerzas por dar más de lo que a ti se te está exigiendo. Así era Esteban. Todo lo que hacía, lo hacía con pasión, lo hacía con entusiasmo, a tal punto que le sobraba tiempo. Terminaba en la mañana todo lo que tenía que hacer y en horas de la tarde o de la noche se iba y daba vuelta en el vecindario, daba vuelta en la ciudad. ¿Y qué hacía? Se iba a predicar, se iba a orar por los enfermos. Y aquí lo vemos en el versículo que te leí. Se destacó tanto que no solamente se quedó sirviendo las mesas, atendiendo a las viudas, que para eso fue llamado, sino que aparte de servir y de cumplir con su ministerio, él se iba a las casas, tocaba las puertas y decía: ¿no tienen aquí algún enfermo para orar por él? Y la gente le abría la puerta de la casa. Él entraba, donde veía un paralítico le decía: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y aquel paralítico se levantaba y salía corriendo y caminaba. Donde estaba un leproso, oraba por él, le hacía la oración y aquel leproso era limpiado. No se conformó con hacer solamente lo que se le exigió que hiciera, sino que hizo más, hizo más, hizo más. Así es la gente que se destaca. Qué linda lección de Esteban. Así es la gente que llega muy lejos. Fíjate lo que dice en el versículo 8. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Entonces oliviandaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Por supuesto que cuando tú estás haciendo la obra de Dios, destacándote, siempre van a existir los que te señalen, siempre van a existir los que quieren meterte zancadilla para que tú te caigas y no continúes haciendo el trabajo que estás haciendo cuando te destacas. Siempre se van a levantar los que no quieren verte surgir, los que no quieren verte servir, y entre ellos Satanás, que el Señor lo reprenda. Entre ellos tus propios familiares que no entienden que Dios tiene algo contigo, que Dios tiene un propósito contigo y que tú vas a llegar muy lejos. Mira, no importa que sea tu papá, tu mamá, tus hermanos que se levanten contra ti. Si tú tienes propósitos de Dios y Dios tiene propósito contigo y tú te estás destacando, llegarás muy lejos. Así se levante quien se levante, llegarás muy, muy, muy lejos. A su nombre. Sigue adelante. No te detengas. Sigue adelante, aunque la gente te tire piedras, sigue adelante. Se levantó esta gente en contra de Esteban y empezaron a decir mentiras. Le hemos oído que está hablando mal de Moisés, está hablando mal de las leyes. Le hemos oído decir esto. Era mentira lo que ellos estaban diciendo, pero eso no frenó a Esteban. Eso no lo frenó. Él siguió adelante. Mira lo que sigue diciendo. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, diga conmigo, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Al fijar sus ojos en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ojo con esto. La gente que se destaca y está agarrada de Dios, su rostro es diferente.
Su forma de hablar, como lo decíamos en el tema pasado, es diferente. Su forma de expresarse es diferente. Su rostro, el rostro de Esteban, le brillaba tanto, aunque estaban diciendo contra él mentiras, aunque estaban diciendo contra él calumnias, aunque estaban diciendo contra él cosas que no eran realidad, pero él estaba tan metido con Dios que no le paró a lo que decían. No se dejó de mudar su rostro con ira, con rabia, porque si algo tenemos que entender nosotros es que la venganza no es nuestra, sino que la venganza es de Dios, y Dios pagará a cada uno conforme sea su obra. Jamás te pongas tú, cuando veas a un perro, jamás te pongas en cuatro patas a ladrarle al perro. No, deja que los perros ladren. Tú sigue adelante llevando el evangelio, llevando el ministerio, llevando el servicio que Dios ha puesto en tus hombros. No te preocupes por el que dirán. Continúa, síguete destacando, aun cuando otros digan falsos testimonios contra ti. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? La historia de Esteban termina diciendo, cuando tú sigues leyendo la historia, te encuentras con el capítulo 7. En ese capítulo 7 le dan oportunidad a Esteban para que él se defienda. Pero en vez de defenderse en contra de los falsos testigos y decirle ustedes son unos embusteros, ustedes no sirven para nada, el diablo se los va a llevar, que se abra la tierra y se los traiga a todos. No perdió tiempo discutiendo con los falsos testigos, al contrario, empezó a hablar la palabra de Dios. Benditos los que hablan la palabra de Dios, aleluya. Benditos los que no caen en el terreno de la ira, del enojo y de ponerse, hermano, a discutir para quedar bien ellos. No, Esteban no le importó su reputación. Esteban empezó a hablarles la palabra de Dios, y desde allá, desde Abraham, pasando por Moisés, pasando por David, pasando por los profetas, hasta llegar a Jesús de Nazaret, Esteban lanzó un tremendo mensaje que la gente se compungía y que la gente, hermano, estaba atónita oyendo. Pero cuando empezó a hablar de Jesús y empezó a decirle, ustedes que mataron al autor de la vida, ustedes que hicieron, cuando empezó a hablar de eso, la gente que estaba allí crujían sus dientes. La gente que estaba allí se llenaron de tanta ira que agarraron al pobre Esteban, se lo llevaron fuera de la ciudad, y al sacarlo fuera de la ciudad, hasta el día de hoy, ahí está la puerta de Esteban, aún en su nombre, en su memoria, dejaron una puerta que se llama Puerta de los Leones o Puerta de Esteban. Allí lo sacaron, doblaron sus rodillas y empezaron a lanzarle piedra. Pero al final de la historia, aunque estaba de rodillas como el segundo mártir de la Biblia, y aunque estaba muriendo mientras le tiraban piedra, él no se estaba quejando. Aún en esto se destacó Esteban. Mientras le estaban tirando piedra, mientras estaban diciendo improperios contra él, mientras estaban, hermanos, maltratándolo, Esteban lo que estaba era mirando los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Esteban no se dejó llevar por la ira, por el enojo, ni por proferir palabras contra nadie. Esteban estaba viendo a Dios, Esteban estaba viendo a Cristo, Esteban estaba viendo los cielos abiertos y estaba muriendo por Cristo, pero muriendo con dignidad, muriendo por Cristo, pero dando su vida por Él, sabiendo que le esperaban cosas mejores, cosas mayores. ¡A su nombre! ¿Qué falta hacen los Esteban de hoy? ¿Qué falta hace la gente que se destaque hoy? Entre nosotros necesitamos a esos Esteban. Entre nosotros necesitamos mujeres que se comporten como Esteban. Mujeres que se destaquen. Hay una gran diferencia entre un servidor, entre una persona fiel que hace más de lo que se le exige, y una persona que también es fiel, pero que hace solamente lo que se le ordena que haga.
Atiéndame esto, porque quiero hablarle el tiempo que me queda de estos dos tipos de personas. Los dos son fieles. Los dos son fieles. La diferencia entre un fiel y el otro fiel es que uno de los fieles que te voy a leer ahora hace más de lo que se le pide, más de lo que se le ordena, de lo que se le diga que haga. El otro también es fiel, pero hace solamente lo que se le ordena que haga. Veamos esos dos, vamos. Mateo capítulo 25, versículo 20. Y atiéndame esto porque esto es de suma importancia para todos. Mateo 25, versículo 20 y 21. Oye esto. Dice el 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. ¿Quién le dijo que trajera otros 5 talentos? Nadie. Se le entregó 5 talentos, pero él, en vez de agarrar ese talento y enterrarlo y quedarse sin hacer nada, él se puso a producir. Nadie le pidió que lo multiplicara. Nadie le pidió que llevara la carga una milla más. Nadie se lo dijo. Pero él se destacó en su servicio. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos quieren oír esa palabra algún día? Quiero ver la mano arriba de los que quieren oír esa palabra. Entonces, destáquese. Destáquese. Si Dios te pone a hacer algo, mira, esfuérzate para hacer más de lo que el Señor te está exigiendo. Nadie le dijo a este siervo que produjese otros 5 talentos, pero él sabía que tenía que hacer más por Dios. Él sabía que tenía que hacer más por su Señor. ¿A cuántos le gusta hacer más por su Señor? Veamos el otro. Oye, el otro también es fiel. El otro también es prudente. Pero vamos a ver cómo actúa. Lucas capítulo 7, versículo 10. Lucas 7, 10. Dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid. ¿Cómo tenemos que decir? Siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Entienda esto. Cuando usted haga lo que se le ha ordenado, cuando usted haga solamente la tarea que se le puso que usted hiciese, cuando usted haga solamente lo que se le ha exigido, según este versículo, entonces hay que ponerse un cartel aquí en la frente. Entonces hay que ponerse un cartel aquí en el pecho. ¿Y cómo tiene que decir ese cartel? Siervo inútil soy. ¿Por qué? Porque hice solamente lo que me ordenaron que hagan. ¿Cuántos quieren ser siervos inútiles? Levante la mano para ver. Nadie. Para no ser siervo inútil, pues entonces vamos a hacer más de lo que se nos está ordenado que hagamos. Amén. Vamos a destacarnos. Vamos a llevar la carga una milla más y no hagamos solamente lo que se nos ordena, sino que vamos a hacer un poco más. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo así? Ponte de pie, por favor. Mi oración a Dios por ti cada día es para que Dios te dé las fuerzas, te dé la estrategia para que tú tengas iniciativa. Una de las cosas que necesitamos para destacarnos más es tener iniciativa. ¿Qué es iniciativa? Ver lo que hay que hacer y hacerlo.
ver lo que hay que hacer y hacerlo. Levanta tu mano y di conmigo: Señor, gracias por haberme hablado hoy. Yo no quiero ser un siervo inútil. Yo quiero ser un siervo fiel, que haré más de lo que se me ordena. Llevaré la carga una milla más de lo que se me está pidiendo. Ayúdame, Señor, a hacerlo de esta forma y a destacarme en mi servicio como Esteban y como estos siervos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un abrazo al que tiene a su lado y dígale: vamos a destacarnos. Que Dios te bendiga.